Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el domingo 16º después de Pentecostés y tenemos en el relato del Evangelio tomado de San Lucas la curación del hidrópico. Y nuestro Señor, que se lo encuentra a este buen hombre, aunque el parecer fariseo o amigos de los fariseos, pues estaba en una cena o comida de uno de los principales fariseos. Y nuestro Señor pregunta a los legisperitos, o sea, a los doctores de la ley, y a los fariseos, conociéndolos muy bien cómo eran y sabiendo exactamente lo que pensaban, si era lícito o no curar en día sábado. Esto puede sorprender porque tiene que preguntar si curar es lícito en sábado ni en cualquier día. Parece tonta o estúpida la pregunta, lo cual sería una irreverencia, pero digo pareciera, porque justamente por eso hace la pregunta, porque sabía exactamente lo que los doctores y los fariseos, y eso hacía la entraña en parte de ese fariseísmo acendrado, visceral, rigorista, ritualista, que como ya sabemos es la corrupción religiosa de la religión, y nada más que en el nombre de Dios y de la ley de Dios. Y justamente ellos llegaban a una incompatibilidad entre la ley y el bien. Sanar es una obra buena, es un bien. Pero a ese punto llegaba el fariseísmo, que veía oposición y contradicción entre el bien y la ley, y tenía que prevalecer como casuistas leguleyos e imbéciles, hay que decirlo. Veían esa oposición entre la ley y el bien, cuando no existe ni puede existir, porque la ley sirve al bien, está para el bien, la justicia y la verdad, y se codifica para ayudarnos a procurar el bien y evitar el mal. Ese es el objeto de la ley, no la legulillada, no la ley por sí misma, sino que la ley corresponde a la naturaleza de las cosas. Si yo no respeto las leyes de física, de química, de matemática, terminaré diciendo que 2 más 2 son 5, o en química no respetarlas y que todo explote por los aires, o que no produzca ningún efecto, o en física lo mismo. Si no tengo en cuenta la ley de la gravedad,
¿Cómo hago que un avión vuele? O lo que fuera. Entonces la ley, por absurdo que parezca, y eso era lo que le parecía a los fariseos, contravenía e impedía el bien. Es sábado, ley del sábado, o ley del domingo, diríamos hoy, y prima la ley, y no hago el bien. Cuando la ley es el ordenamiento de la razón, para la consecución del bien común. No es ni la voluntad del que legisla. Ojo, en un concepto voluntarismo leguleyo de ley, a los Suárez o a los jesuitas. No. Es una participación de la ley divina. Tanto la natural y como debe de ser la escrita o positiva, pero siempre en la procura del bien, para facilitar el bien e impedir el mal. Para eso está la ley y a eso sirve la ley. Y por eso toda ley que no cumpla con ese ordenamiento de la razón en aras del bien común, no de la voluntad del legislador que la establece, la estipula para que sea promulgada, conocida y aceptada, pero su objetivo, su fin es procurar el bien común, que es de acuerdo a la naturaleza de las cosas, en el orden que nos encontremos, si es en el social, el hombre, la sociedad, y aún las mismas leyes de las ciencias naturales. Si no respeto la ley del cuchillo que tiene filo y paso el dedo por el filo, pues me corto. Pues bien, por no tener en cuenta que los objetos afilados o punzantes cortan o hieren, si no se tiene cuidado. Y también para que se lo use, porque puede ser muy útil como el bisturí en manos de un cirujano. Entonces el fariseísmo, en su acendrada corrupción religiosa, oponían la ley al bien o el bien a la ley. Hasta ese punto llegaban en su puritanismo casuista. Entonces la pregunta de nuestro Señor estuvo justamente para mostrar y dejarnos a nosotros la lección de lo que eran estos fariseos, estos legisperitos, estos doctores de la ley. Y si llega a haber una concurrencia, como podríamos decir, tengo que ir a misa el domingo, pecado mortal, no ir, pudiendo ir sin motivo o causa que justifique no ir, pecado mortal, teniendo la misa, por supuesto nada que ver con la nueva misa. Pero tengo mi mamá enferma, la dejo morir y me voy a misa porque es más piadoso. Pues no, justamente
fariseo. Aparentemente, ay, tengo que ir a misa, pecado mortal, y mi mamá se está muriendo, entonces ¿qué hago? ¿Voy, busco al médico, el auxilio, o me voy a la misa y pierdo la misa y peco? No. Porque la obligación tiene su contexto, su finalidad. Y si la iglesia impuso de que se debe ir al domingo justamente para dar culto a Dios en el día domingo de su resurrección, conmemorarlo y dedicárselo a Él, y así profesar la fe, por eso no vale la nueva misa, porque no profeso en la nueva misa la fe. A menos que ahora con Francisquito, que las religiones y eso, que no iba ni a hablar, pero se me cruzó, que se estaba tardando, pero si eso es así, desde que existe la libertad religiosa, y claro, el plan judeo-masónico, sinarquista, financiero, una sola religión, sin Cristo, sin dogmas, sin verdades de fe que dividan. Pero eso sí, nos inventamos las verdades dogmáticas de la falsa ciencia mitológica, como la evolución, la democracia, la soberanía popular y la cochinchina de tu tía o tu abuela. Y son dogmas de la ciencia y el progreso. Y no tienen nada de dogma, ni de verdad, ni de ciencia, ni de progreso. Porque a la ciencia no le da el caletre para determinar la genealogía de las cosas. En la actualización de su ser o existencia en la realidad. Ni para definir la cantidad numérica, ni la cantidad entitativa, ni para medir el tiempo. No me pueden definir un físico que es el tiempo, ni el espacio, ni el movimiento. Esos son conceptos filosóficos. Por eso antiguamente la filosofía era la madre de las ciencias, porque le daba a las ciencias empíricas las nociones fundamentales de tiempo, espacio, número, cantidad, accidente, substancia y chichalandia, para que estos pudieran hacer su ciencia en su laboratorio o en su escuelita. Pero un médico, ni la ciencia médica me puede, ni la biología, definir qué es la vida, ni la muerte. Así de claro. Son conceptos filosóficos. Entonces, estos fariseos obstaculizaban con su leguleyismo casuista y procesal, porque aquí en Colombia está de derecho de indios, porque ser indio es tener el guayuco en la cabeza, en la mente. No una cuestión de raza o de sangre. Es un concepto mental, tribal. Y tenemos dos derechos, el normal y el procesal. O sea que, mejor dicho, para doctores, Colombia. Porque aunque tengas mucho en el derecho tal cual es, sea el penal o el que fuera administrativo, o como se subdividan y dividan, pero si procesalmente no ha cumplido los requisitos de tiempo
y lo que fuera, perdiste el caso. Así es. Entonces, los fariseos en esto eran expertos. Y así impedían el bien que de por sí se difunde, comunica. Y así se justifica la pregunta aparentemente que no venía al caso o tonta, pero que no tiene nada de eso porque estaba metiendo el dedo en la llaga. Se estaba metiendo en la cueva del lobo, ya estaba metido, porque aceptó ir a cenar o a comer donde los fariseos, sus enemigos, los que llevaban el judaísmo a rajatabla, los que con esa mentalidad lo iban a crucificar. Ya estaba metido en la cueva del lobo. Y aprovecha entonces para darles la lección. Que jamás la ley puede ir en contra del bien común que debe de procurar y al cual se debe de ordenar, para que la verdad y la justicia resplandezcan. Porque la ley tampoco lo hace la justicia, ni la ley me juzga. El que hace la justicia y juzga es el juez, dentro de los parámetros que la ley le determina. Pero aquí hay mucha tela, porque todo esto jurídicamente está trastocado, y más en el derecho moderno, que es netamente técnico, juridicista y sin ningún respaldo en la verdad y en la justicia. Y por eso pueden haber leyes de aborto, leyes de divorcio y renuevo concubinato matrimonial, leyes de eutanasia, matar para aliviar el dolor del moribundo, y así. Es que no son cosas en el aire, están ahí. O el derecho del hombre a revelarse a la verdad y a Dios, libertad religiosa. O ecumenismo, Dios y Buda. Una sola religión, sin dogmas que dividan. Como Francisquito, es que más apóstata no puede ser. Y se estaban tardando. ¿De qué nos vamos a escandalizar? Como el idiota que entra en un burdel y creyó que entró al teatro. Y después dice, ¿dónde estoy? Pero idiota, no te has dado cuenta dónde estás pisando. Pues hay muchos curitas así. ¿A dónde creen que están pisando? Estamos pisando en la apostasía apocalíptica del fin de los últimos tiempos, que no tiene reversa, que no es reversible, y que vamos a la claudicación total en la fe, a renegar de Cristo, a abjurar de Cristo, de la verdad y de Dios. ¿O qué se creen? Es que hay gente que parece que no sabe dónde está parada. Pues el que quiera llegar al fin
Tiene que saberlo. Es así. Y eso no se revierte. No hay un paso atrás. Esto tiene que reventar. En la absoluta y total apostasía, con algunas células por ahí de fieles desperdigados, dispersos por el mundo, sin pastores. Y que se salve el que pueda. Porque tampoco voy a tener al curita al lado para que me confiese, padre. Me confiesa, me da la bendición, la absolución, la extremaunción. ¡Tu abuela! Hay que saberlo y tenerlo asumido. Y por eso preparado. Porque no sé cuándo sea mi última misa, mi última comunión, mi última bendición. Amén de los imponderables que saliendo a la calle un idiota loco me pisa y me mata. Pero hablando solamente por el contexto religioso en el que vivimos. ¿Qué vamos a hacer? Y el que no se quiera dar cuenta, que no se dé cuenta. Pero si están como los fariseos, pero como un papa infalible. Oye chico, pero ¿no has oído a Monseñor Lefebvre? Para los que tengan los cassettes de Monseñor Lefebvre, oigan el cassette número 21, parte A y parte B. Y entérense. Ah, pero está contra el Papa. No, señor. Nosotros somos más papistas que el Papa, por decirlo a lo bruto. Porque nos remitimos al dogma de fe promulgado en Pastor Eternus por Pío IX, cuando dice que el Papa es infalible cuando enseña ex cátedra, pero antecedentemente me dice que el Papa no está para enseñarme novedades, sino de exponer, explicar lo revelado, la palabra de Dios. Y preservarla, custodiarla del error y de los enemigos. Entonces, ¿quién más papista que Monseñor Lefebvre? Si ni aún los cardenales de hoy, que papistas imbéciles, tienen ese concepto del Papa. Ni el mismo Francisquito. Entonces, ¿qué habla? Pero viene el leguleyo jurisdicista y me viene con el mandato para ser obispos, por ejemplo, y que los hay, y a veces los tengo que tener en mi cara, porque se los mandan a uno por satélite, pero existen. ¿O con qué permiso, jurisdicción, confiesa, casa? Cuando se ha desmoronado por la jerarquía desjerarquizada, en la apostasía y en el cisma por la ruptura con la tradición, y que no quiere
la tradición. Sé judío, musulmán, budista, fetichista, mariconista, lo que quieras. Pero verdad, tradición, no. El odio a la iglesia, que es la tradición viva. Y voy yo con estas leguleyadas. ¿Es lícito curar en sábado? Mírenlo, ahí lo tenemos. Eso es lo que se pregunta la fraternidad ahora corrompidita, o el IBP, o todas esas instituciones que quieren estar, entre comillas, bien con Roma, o certificadas. Pero ¿de qué jurisdicción, de qué poder me vas a hablar tú, hereje, cismático? Claro que Monseñor Lefebvre nunca dijo eso. ¿Por qué? Porque él se limitó a querer conservar la fe a todo precio. Y no que lo hagan protestante, modernista, liberal. Sin juzgar de dónde venían los misiles, ni de dónde venía el problema, ni quién era o no responsable. Pero a mí, nada, ni nadie me va a volver protestante. Y aunque me excomulguen, no me importa. Y ese fue el mérito de Monseñor Lefebvre. Por eso a veces no lo entendemos bien. Se quedó en el sustinere, no en el agrede. Se quedó en la defensa. Pero una defensa que no le importaba ninguna ley eclesiástica que le hiciera perder su adhesión a la ley y a la verdad divina, que es para lo que el Papa es infalible. Quizás por eso no explicaba mucho la cuestión, como ya yo lo he dicho, que dejó lagunas. Y ahora, volviendo con los cassettes, porque esos cassettes ya creo que es la segunda o tercera vez que los oigo de pe a pa, son 120 o 140, sin contar lo de los sermones. Y claro, en esa época era en el 75. Y después yo no lo oí nunca más a Monseñor hablar así, en público, en conferencia, o que yo supiera. Por eso él no titubeaba y vivía anclado en la verdad divina, aún entre los avatares del momento, que es comunión, que cierra el seminario, que si... Nada, no había nada que lo pudiera hacer cambiar. Un francés cabeza dura de Bretón o de Aragonés, dirían los españoles. Y eso sí, tratando de guardar un respeto a la investidura, y por eso entonces no quería atacar a las personas ni al Papa. Pero estaba enraizado en ese mantener la tradición, y a mí no me cambian por ninguna ley que se me quiera infringir a mí o a la fraternidad que él fundó, si es separarlo de Dios,
de lo que la Iglesia Católica Apostólica Romana siempre ha dicho. Y eso era lo que hacía su fuerza. Quizás si atacara más a la persona, al Papa, que es hereje, que es usurpador, como yo hago, eso lo hubiera vuelto a él más vulnerable ante la credibilidad en aquellos años para tener una autoridad religiosa moral más o menos que abarcara todo el mundo y tuvieran así los fieles un faro en medio de las tinieblas. Y por eso no lo podemos culpar. Pero para tener hoy el agre del atacar y decirle al Papa hereje, cismático y de que te vas a morir, porque hay que decírselos, a él y a todos los que con él están en comunión, aquí no se salva ni tu abuela, pero hay que tener muy en claro que somos los más papistas, si así, que a mí no me gusta esa palabra porque papismo no existe, que el Papa, porque estamos enracinados en la definición dogmática por la cual el Papa es infalible, no para transmitir algo nuevo, sino para consolidar, custodiar y enseñar lo ya dicho. Como decía San Pablo, si yo o algún ángel os dice otra cosa de lo que yo os he enseñado, sea anatema. Él mismo se anatemiza, San Pablo. Si cambia de lectura, como cambia mucha gente de lectura, ahí está el problema. La lectura tiene que ser la misma entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cambio de testamento, pero no cambio de lectura. Porque los dos testamentos están enracinados, enraizados en la revelación primitiva, primordial, primigenia de la palabra de Dios, que se expande, se agranda, se explicita, y por eso la diferencia del Antiguo y del Nuevo, porque hay esas explicitaciones, pero es la misma palabra de Dios. Tiene un solo verbo el Padre, no tiene dos, no es bicéfalo o bilingüe. Entonces eso lo debemos de tener claro, por eso no somos ortodoxos cismáticos. Ni protestantes. Aunque le digamos al Papa hereje, cismático y apóstata, como ya es hora de decirlo pública y firmemente, que deje de ser lobo rapaz, y para colmo ahora con la religión universal. ¿Qué tal? Pues bueno, entonces dejémonos de leguleyadas fariseas. Por eso hay que conservar la tradición, que no es de hombres, como las filactelias de los judíos y sus leyes y tiquismiquis, sino de Dios, del origen. Y en la iglesia de nuestro Señor y los apóstoles. Eso no se puede cambiar. Entonces vemos hasta dónde llega la oposición de la ley y del bien.
Así de claro. O una ambulancia que lleva un moribundo no se salta con la sirena todos los semáforos y se lleva todas las leyes del tránsito en contra por salvar una vida. O va a salir el policía por ahí: oye chico, ¿dónde vas? Te saltaste el semáforo en rojo, venga acá, multa. Es que hasta eso salta. Porque la ley no está para impedir el bien que procura. Así de claro. Pero como hoy no se sabe lo que es procurar el bien, pues bueno, basta que sea ley. Esa es la ley protestante, está escrita. Claro, la ley así mata, por eso decía nuestro Señor. Mata en ese sentido tergiversado. O también, como podríamos decir, mata porque si me dice que fornicar es pecado, pues mata, ¿no? Me hace saber, me señala. Pero nosotros tenemos por eso que ver siempre el espíritu. ¿Y para qué sirve la ley? Y no, como decía el nominalismo voluntarista de Ockham, por ejemplo, que lo bueno es bueno porque Dios lo dictamina, la ley. Hizo el decálogo, pero si el decálogo lo hubiera hecho al revés y me hubiera dicho que tengo que adorar a la burra de Balaam, lo tengo que hacer porque es la voluntad de Dios. Y la ley depende de la voluntad de Dios, ni de la voluntad de Dios depende, ya lo decía Santo Tomás, depende de la sabiduría divina, no de la voluntad divina. Por eso tampoco ni de la voluntad del legislador, ni del rey, ni del príncipe. Eso es todo secuelas de un nominalismo jurídico voluntarista para imbéciles doctores del siglo XXI. Y yo no soy doctor en nada, pero a todos me los afino, porque a los ciegos, un tuerto como yo, se les impone como rey. Así de claro. La ley depende de la sabiduría divina, no de la voluntad divina. Por eso Ockham decía que la ley podía hacer que lo bueno fuera malo y lo malo bueno. Lo dijo la ley. Y ese es el concepto jurídico yanqui, protestante y anglosajón. Lo dice la ley, punto. Pues bien, no me quería alargar, pero ya me alargué, pero creo que la cosa lo merita. Entonces está muy justificada la cuestión. Y le dan el clavo a los fariseos y encima el orgullo del que no se salvaban, buscando los primeros lugares. Vete al último. Si te aprecian, te dirán, asciende. Y si no, te quedas en el último porque ya te consideran el último y te dejan ahí, no te dice ven y sube. Pero de pronto te dice ven y sube. Pero lo importante es la humildad en la verdad. Y me importa un rábano que me pongan corona de rey o escarapela de basurero. Lo importante es que si soy basurero, sea humilde en la verdad. Y seré más que el rey, orgulloso en la ignorancia. Así de claro. Y por eso ancha es Castilla. Y todos somos señores, que servimos a otros señores, pero no somos siervos viles, de mentalidad negrera, judaico-anglosajona, protestante.
Y por eso en España un camarero, un mozo, un mesero, porque ya no se le dice mozo al mesero, sirve a otro señor, no es un pinche lavaperro, servil, no. Yo te sirvo, pero soy tan señor como tú o como el rey, del cual soy súbdito. Pero el rey no se va a venir aquí a fandanguear la nación o el Estado. Así de claro. Esa es la concepción católica de la autoridad, de la monarquía y de cualquier autoridad. No la del indio, chipcha. Soy yo el que mando, yo soy la ley y tú te hincas y te arrodillas. Ahí está. Son conceptos de vida, de principios. Y se traducen en el gobierno. Por eso cuando el comunismo, las izquierdas toman las riendas, hacen lo que quieren. Y digo así porque así se conoce, porque las derechas son a veces tan comunistas como las izquierdas. Así de claro. Entonces, mis estimados hermanos, vemos hasta dónde lleva esto. Pues así nuestro Señor les da en el clavo a los fariseos, leguleyos casuistas, que impiden el bien en nombre de la ley y que buscan siempre los primeros puestos. No tienen humildad, y la principal obra de la humildad no es el de ser cabizbajo o caminar medio quebrado o hablar como monjita. Ay, no. Es estar enraizado en la verdad. Y punto. En la medida que yo no la desforme con mi intelecto. Porque todo se recibe de acuerdo a la forma del recipiente del que recibe. Por eso hay que cultivar la caldera cerebral, dicho sea de paso. Pues bien, entonces, mis estimados hermanos, vemos cuán actual es esa preguntita. ¿Es lícito, maestros, fariseos y legisperitos, curar en sábado? ¿Es lícito, católicos del orbe, obispos, cardenales y papas, modernistas, decir la Santa Misa de siempre? Casar, bautizar, catequizar, mantener la tradición y la iglesia. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Y de acuerdo a la respuesta será nuestra actitud. Así de claro. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas nos ayuden y nos hagan verdaderamente más humildes. Porque nos falta humildad. No porque no tuerza la cabecita, ni el piecito, ni la manito, sino porque no estoy al servicio de la verdad, en el orden que sea. Porque si yo estoy identificado con la verdad, en el orden que yo sea, ¿qué es lo que yo amo? ¿Qué es lo que hago? Vivir por esa verdad. No para mi egoísmo,
Eso es lo que me hace verdaderamente humilde. Después, si quiero andar con cara de monjo o de monja o monjita bigotuda, ya es otro problema de gustos, de modas. Pero es aquí la verdad, que nos hace humildes. Y la primera verdad ante Dios, Creador y yo criatura. Y de ahí todo lo que se sigue. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas nos ayuden a enracinarnos en la verdad para adquirir la verdadera humildad y difundir así el bien, y que no nos impidan el bien por las leyes que lo pretenden obstaculizar, porque son malas leyes o porque están mal interpretadas fuera de sus parámetros jurídicos en el que han sido formuladas las mismas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.